Buenas noches. Te invito a que juntos conozcamos un poco del sentir de nuestro compañero Daniel, médico del Hospital General de Guaymas. Mi nombre es Daniel Edgar Frías. Mi cargo es ser médico urgenciólogo adscrito aquí al servicio de urgencias. Incertidumbre por todos lados, así se ha vivido desde que inició esto. Bueno, siempre hay un poco de, digamos, ese temor exagerado sobre las situaciones que no controlamos. A pesar de leer tanta situación y tantas cosas, siempre nos queda la incertidumbre de si es realmente suficiente lo que tenemos para la protección o si realmente con eso va a ser lo único que vamos a necesitar. Las situaciones en el momento en el que todo nuestro equipo de protección y la cantidad de casos nos supere, ahí sí va a empezar el miedo. Ahora, por ejemplo, yo tengo la seguridad de que tengo equipos de protección para trabajar, puedo entrar, pero en algún momento si ya no hay, pues va a haber que tomar decisiones. Ahí es donde entra el miedo. Cada vez que nosotros vemos un paciente estamos viviendo su experiencia, no es tan frío nuestro apego con ellos. Situaciones como esas las estamos viendo incluso al día de ayer, ¿no? Vemos cómo el esposo se va en la ambulancia trasladado a un siguiente nivel y la esposa se queda ahí. Mismo diagnóstico, misma enfermedad, pero se van a separar. Entonces, ¿qué se hace ahí? Solamente así y nos vemos al rato. Evidentemente va a haber periodos de duelo y esa situación, pero a todo esto nos estamos apegando ya lo conocemos, ya sabemos a lo que vamos y entendemos que en cualquier momento podemos contagiarnos y llegar a fallecer. Secretaría de Salud. Sonora. Con tristeza te comunicamos que se han presentado 3 fallecimientos y 58 nuevos casos por COVID-19 en nuestro estado. Mi solidaridad con las familias de las personas que perdieron la vida por este virus. La primera defunción ocurrió en una mujer de 77 años, residente de Cajeme, derechohabiente del IMSS. Inició síntomas respiratorios el 4 de mayo, por los que fue hospitalizado el 7 de mayo, evolucionando negativamente con neumonía y falla orgánica múltiple, el cual fue confirmado el 11 de mayo por el Centro de Investigación Biomédica de Occidente. Tenía enfermedad cardiovascular y obesidad y falleció el día de ayer. La segunda defunción sucedió en una mujer de 77 años, residente de San Luis Río Colorado. Padecía diabetes e hipertensión y era derechohabiente del IMSS. Inició síntomas respiratorios el 17 de abril. Fue hospitalizada en una unidad médica del IMSS de su localidad el 23 de abril y referida de inmediato a un hospital del IMSS en Mexicali. Deterioró progresivo de sus condiciones generales con falla respiratoria severa, sin respuesta al manejo médico, quien fue confirmada el 5 de mayo por el Centro de Investigación Biomédica de Occidente. Falleció el día 8 de mayo y se confirmó el día de hoy por el IMSS. La tercera defunción ocurrió en un hombre de 60 años, residente de San Luis Río Colorado. Tenía diabetes e hipertensión. Era derechohabiente del IMSS. Inició síntomas el 30 de abril. Ese mismo día acudió a un hospital del IMSS local en donde fue hospitalizado. El 3 de mayo se sospechó de COVID-19. El paciente persistió en malas condiciones generales con ventilación mecánica invasiva, falleciendo el día 8 de mayo. El Laboratorio Estatal de Salud Pública de Baja California confirmó COVID-19 el día de ayer y se confirmó el día de hoy por el IMSS. Con estas 3 defunciones se acumulan 58 en Sonora. Además, con los 58 casos confirmados de COVID-19 que te informé, se acumulan 744 casos. Los 58 casos ocurrieron en 34 hombres y 24 mujeres, entre 1 y 86 años, residentes de los municipios de Hermosillo, 17, Nogales, 16, San Luis Río Colorado, 13, Cajeme, 6, Agua Prieta y Cananea, 2 cada uno, Caborca y Guaymas, 1 cada uno. Ninguno de ellos viajó fuera del estado
lo que confirma la actividad local de la epidemia. El día de hoy se confirmó COVID-19 en una niña de 1 año, hija de un caso confirmado, el 5 de mayo, quien se recupera favorablemente en su domicilio en Agua Prieta. Con este se acumulan 11 casos pediátricos identificados. 11 de los casos ocurrieron en trabajadores de la salud que viven en Hermosillo 4, San Luis Río Colorado y Cajeme 2 cada uno. Nogales, Caborca y Agua Prieta, 1 cada uno. Adicionalmente, hay un brote en una empresa de alimentos que involucra 7 personas al momento. La investigación epidemiológica se encuentra en curso para identificar casos adicionales. Como te he venido informando con transparencia y oportunidad, en la Secretaría de Salud estamos listos para hacer frente a lo más difícil de la pandemia. Sabíamos desde un principio que esto pasaría, así lo señalaron las proyecciones estadísticas de los científicos y expertos sonorenses, y así también en su momento te lo advertimos. Justamente por eso, por haber tomado las medidas a tiempo, por haber convocado al confinamiento antes que nadie y por quienes asumieron su responsabilidad quedándose en casa, es que estamos enfrentando esta etapa crítica en mejores condiciones que en otros estados del país. Instalamos 12 unidades Centinela COVID-19 en las 6 jurisdicciones sanitarias del estado, 2 en Hermosillo, 2 en Cajeme, 1 en los municipios de Nogales, Magdalena, Santana, Guaymas, Navojoa, Guatabampo, Caborca y San Luis Río Colorado. Próximamente abriremos 4 unidades más, 1 en el poblado Miguel Alemán y los otros 3 en los municipios de Cananea, Agua Prieta y Álamos. Por si no lo sabes, te explico, en las unidades Centinela se atiende a las personas con sospecha de COVID que no cuentan con ningún servicio médico para detectar con precisión y rapidez a personas con la enfermedad. Si presentas síntomas como tos, dolor de cabeza, fiebre, dolor de cuerpo y dificultad para respirar, no lo dudes y acude a las unidades Centinela para que te valoren. Habilitamos además un centro de atención COVID y un centro operativo de vigilancia epidemiológica en el CRIT Sonora, que será de gran ayuda ahora que el coronavirus está pegando con toda su fuerza en Hermosillo. En caso de ser necesario, estamos preparados para acondicionar espacios deportivos como centros para la recepción de pacientes contagiados. Y como también lo informé oportunamente, prácticamente en 2 meses incrementamos nuestra capacidad de atender a pacientes en crisis respiratoria, aumentando el número de ventiladores disponibles para enfrentar la pandemia. Además de lo anterior, aumentamos el número de camas en los hospitales del Sistema Estatal de Salud y contratamos a más doctores, enfermeras y personal de apoyo para quienes estamos realizando nuestro mejor esfuerzo para que trabajen en las mejores condiciones de seguridad. Como verás, desde el día 1 no hemos dejado de trabajar y de programar anticipadamente las acciones para enfrentar lo más duro de la pandemia. No nos hemos quedado de brazos cruzados. Al contrario, estamos listos para protegerte. Como ya te habrás dado cuenta por los informes que a diario te he venido dando, el número de contagios se disparó prácticamente al doble en una semana. ¿Esto qué quiere decir? En primer lugar, que la ciencia no se equivocó, que sus proyecciones eran las correctas y ello nos dio tiempo para prepararnos y enfrentar en mejores condiciones lo más duro de esta pandemia. Y en segundo lugar, que hicimos bien en tomar las decisiones con base a información objetiva y precisa, con base a hechos y razones y no con base a opiniones y emociones. Por eso, déjenme decirte una cosa,
por más listos que tengamos los hospitales, por más listos y equipados que estén los médicos y todo el personal de salud, si hay gente en las calles sin causa justificada, los contagios se van a multiplicar. Yo no te puedo decir que ya cumplí con tener los hospitales listos para recibir a los infectados, cuando sé que lo que hagamos en la Secretaría de Salud, por más bien que se haga, solo es la mitad de la ecuación. La otra mitad, la que más necesitamos para contener al coronavirus, la mitad más importante, eres tú. Tú eres el elemento más importante para detener a este virus, si con base a los hechos que te damos actúas de manera inteligente y responsable. Lo inteligente y responsable es quedarte en casa. Si tienes que salir, lo inteligente y responsable es usar cubrebocas, no hacer filas mayores a 10 personas, guardar distancia y mantener constantemente las manos desinfectadas, evitando el contacto con nariz y boca. Te necesitamos. Tú eres lo más importante para detener al coronavirus. Quédate en casa. Evita que se disparen los contagios. Salva vidas. Y hablando de buenos resultados, quiero felicitar a los habitantes y autoridades de cada municipio que hicieron un esfuerzo y lo lograron para estar al día de hoy libres de COVID. Tendrán sus beneficios por haberse anticipado de manera responsable e inteligente a esta pandemia. Fueron duramente criticados por haber decretado medidas estrictas para evitar la aglomeración de gente en la vía pública. Muchos de ellos hasta dejaron de recibir a sus familiares que los vendrían a visitar del extranjero y restringieron la entrada de alguien que no fuera residente de sus municipios. Fueron fuertemente señalados y hasta fueron objeto de burla, pero el tiempo les dio la razón y su tesón y su sacrificio rindieron frutos, lo cual me da mucho gusto. Los felicito y se los agradezco con toda sinceridad. No le aflojen y síganse fajando así. Quédate en casa. Buenas noches. Les dejo un resumen estadístico de la situación actual del COVID-19 en nuestro estado. Muchas gracias.